Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Estrada de México y es un gusto para mí estar el día de hoy compartiendo con ustedes este espacio en el que a través del uso de la tecnología podemos tener este acercamiento y bueno, esta posibilidad de tener este encuentro de reflexión y generar un poquito de conciencia con respecto a lo que hemos estado viviendo desde hace ya algunos días, un par de semanas, con respecto a esta crisis de salud que está viviendo el planeta entero. Sabemos que no es fácil, sabemos que ahora las familias nos hemos tenido que ajustar y tener en cierta medida, una readaptación al medio al que habitualmente estábamos acostumbrados de vivir. Y que yo creo que todo esto es una gran lección que debemos de aprovechar los seres humanos para que las familias tengan esa posibilidad de reencontrarse con los seres que en ella la integran, porque de cierta manera habíamos estado teniendo que vivir una experiencia de alejamiento y de cierta mortalidad del prójimo, en el que desafortunadamente habíamos estado interactuando los integrantes de cualquier familia que ustedes conozcan. A mí me gusta cuando hablamos de las familias o de la familia, verla como un sistema en el que todas las partes entre sí están relacionadas unas con otros, con los demás. De tal forma que cualquier cambio que surja al interior, dentro de la familia o de cualquiera de los elementos, el sistema sufre una repercusión con los demás elementos. El sistema es más que la suma de sus partes. Sus características en conjunto son completamente diferentes a las características de sus elementos. Y bueno, entendiendo la familia como un sistema, sabemos y conocemos que la influencia, según Erickson, es indiscutible. Se enfoca en un proceso de cambio completa y absolutamente. Erickson, como todos nosotros sabemos, afirmaba que el pasado no puede cambiarse, solo cambia su interpretación y el modo en que tenemos de verlo. Se precisa que cambiando la situación actual, una vez establecido el cambio, por pequeño que sea, puede haber una bola de nieve en dirección positiva. Todo esto lo menciono porque actualmente las situaciones y la convivencia entre las familias están sufriendo un cambio. El ser humano siempre vive comunicándose en todo momento y espacio donde se encuentre, siempre recurrirá, a la construcción de significados para entender y ubicar la relación consigo mismo y, por supuesto, con los demás. Una de las metas del ser humano es compartir para afirmarse a través del lenguaje y de la comunicación. Para entender los procesos de comunicación en las familias, la dinámica de la armonía y del equilibrio social se puede centrar en la interacción que tienen los elementos que en ella se encuentran. La comunicación es un sistema a través del proceso de construcción de significados. Por todo ello, no necesariamente será intencional y consciente claramente. La familia es el sistema y sus subsistemas son de acuerdo a su función. Esto me genera siempre muchísimo interés. Sabemos entonces que la familia es un sistema y en él convergen otros más subsistemas. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, el sistema conyugal, que su función principal y prioritaria es la complementariedad. Es decir, tú tienes lo que yo no tengo y yo tengo lo que tú no tienes. Cuando puede haber una acomodación mutua, cuando uno de los dos es capaz de ceder al otro una parte de sí mismo para obtener el sentido de pertenencia, es mi esposo, es mi esposa.
Normalmente en eso se traduce el subsistema conyugal. El subsistema parental, que su función prioritaria y primordial es la diferenciación de la autoridad, que es esa capacidad de negociación. Padre que no negocia con sus hijos está destinado al fracaso. Y desafortunadamente esto no es tan, tan entendido cuando las familias se forman y cuando las familias tienden ya saben, a querer resolver conflictos. Entonces, mientras que esto no esté claro, entonces el subsistema parental se va a ver o se va a comprometer en, en cuanto a la posibilidad de resolver conflictos de manera pacífica y a través de lo que ahora es mi tema que me causa muchísimo interés, que es el diálogo y la autodeterminación de las partes. Y bueno, en el subsistema fraterno, su función prioritaria es la de cooperación y la competencia. Díganme qué hermanos no compiten entre sí. Y entonces, entendiendo un poco este tipo de cualidades que pudiéramos hablar de ellas, yo creo que muchísimo tiempo más, pero bueno, entiendo que el tiempo es un poco breve. Entre las familias suele haber muchas dificultades derivadas de la comunicación o de la nula o precaria comunicación. La familia, como sabemos, es un grupo de individuos en interacción continua, en un cambio organizada por normas sociales, por sucesos históricos de sus miembros y los conflictos relacionados con los cambios y su rechazo o adaptación de los mismos. Las familias saludables se caracterizan, fíjense qué importante es esto, por desarrollar modelos de comunicación con un propósito saludable. El propósito puede ser: yo te valoro, quiero que tú me valores, quiero compartir estos sentimientos contigo, y marcará una gran diferencia en la manera en la que se armonizan las situaciones cuando están reguladas o están en función de la resolución de conflictos. Otro propósito no saludable sería: yo quiero dañarte, yo quiero controlar la situación. Todas las herramientas que conocemos del enfoque sistémico le permitirán a los integrantes de una familia considerarla como un grupo social, como una historia de personas de diferente edad, de diferentes características, de diferente sexo, que hacen que estas características de los miembros o de sus subsistemas con los que cada uno sostiene una relación o una interacción, participan dentro de los mismos en otros sistemas, la escuela, el trabajo, la comunidad, las asociaciones, en fin, etcétera, etcétera. Para los estudiosos de este tipo de temas, la familia puede verse como un sistema que opera dentro de otros sistemas más amplios en los que se observan características a saber. ¿Cuáles son estas? Su estructura es la de un sistema sociocultural en un proceso de transformación. Su desarrollo, otra de las cosas también muy importantes, es una serie de etapas donde las crisis son las que obligan al cambio sin perder su identidad. Fíjense qué maravilloso es esto. Se entiende que no hay necesidad de que perdamos la identidad como familia, pero sí estar siempre en esa condición de apertura para buscarnos trascender y relacionarnos de manera más saludable entre los miembros que en ella se encuentran.
También es capaz, fíjense también qué importante es esto, de adaptarse a las circunstancias cambiantes del entorno, modificando sus reglas y comportamientos para acoplarse a las demandas externas. Eh, ¿A dónde quiero llegar a esto o por qué es importante que el tema que estoy tocando? Es importante el diálogo, es importante que las familias aprendan a resolver sus diferencias a través del diálogo. El diálogo existe cuando uno sabe lo que va a comunicar a través de él, pero a la vez cuando se está capacitado para recibir la visión del otro y de hospedarla en sus adentros. En ocasiones uno descubre lo que cree y lo que piensa por oposición, por reacción al confrontarnos con los demás, con el otro. Su interlocutor le ayuda en este espacio y en este trabajo a, sin haberlo buscado, a aclararse a sí mismo y definir su propia visión, lo cual de por sí, como sabemos que esto es una consecuencia, eh, ya es un fruto del diálogo. Eh, cuando las personas, cuando las familias, cuando los seres humanos aprendemos de la escucha activa, de la relevancia de escuchar los pensamientos y los sentimientos en los tonos sensoriales, en el significado de lo que verdaderamente la gente nos quiere comunicar. Sin duda, y esto es bien importante, nos va a permitir avanzar hasta poder ponernos en el lugar del otro. Y yo sé que este concepto tiene que ver con la empatía, con lo que normalmente hemos escuchado de hablar de ella, y de captar lo escuchado con mayor profundidad, de darnos cuenta de que el problema quizá era diferente de lo que parecía en un inicio. Cuando las familias, cuando las personas propiciamos estos encuentros y estos espacios, nos ayudará sin duda a disminuir la carga emocional de los que hablan. Es como lo que conocemos la contención de emociones. Verbalizar la conciencia nos va a permitir, sin lugar a dudas, disminuir la carga emocional que en muchas ocasiones lleva esta convivencia y ahora este aislamiento que tenemos con nuestros seres que más amamos. Otra ventaja del diálogo es que las personas aprenden a discutir, fíjense, otra cosa tan importante, lo que les interesa y no lo que les da poder dentro de una relación. El ambiente del diálogo siempre será o propiciará a que haya un entorno cálido. Las personas, las parejas, las familias necesitamos ahora en este aislamiento que estamos viviendo y que estamos experimentando, conocer que el diálogo forma parte de nuestra dotación genética y que es un regalo de la naturaleza para asegurar nuestra supervivencia. Sabemos que los seres humanos tenemos habilidades para la vida. El diálogo es una de ellas y es una de las más importantes. No solamente que trabajemos con el autoconocimiento, con la empatía, con la conciencia, con un pensamiento creativo, crítico, con el manejo del estrés, con el manejo de las emociones. Las habilidades que nos da la vida y que nos permite cambiar y mejorar el ambiente de las familias que ahora estamos experimentando, nos va a dar esa posibilidad de cambiar nuestra realidad. El conflicto es inherente al ser humano, pero nosotros tenemos la posibilidad de adoptarlo para transformarlo y para hacer mejor nuestra conducción con nuestro prójimo. Anteriormente el ser humano era más libre, ahora está empleando y adaptándose con esta situación de crisis y de pandemia. Anteriormente teníamos consecuencias muy graves como no pertenecer a ningún sitio, como una ausencia de raíces, como una ausencia de anclajes,
de sumergirnos a nuestra propia cultura y desasosiego del miedo. Nos aferrábamos a seguridades, a plataformas, a espacios que no se movían, que eran nada más salvavidas virtuales, y que los agudizaba y que nos generaba angustia y frustración. Ahora tenemos la posibilidad de transformarnos constantemente. El diálogo es una posibilidad. El diálogo nos empodera. Propiciar en las familias esta posibilidad o esta experiencia constante de comunicarnos asertivamente y tomando en cuenta y considerando a los demás, nos va sin duda a asumir un conocimiento importante que podamos transmitir a otras generaciones y que el día de mañana no existan vínculos precarios entre los seres humanos, que estemos más concentrados o menos concentrados en el celular, en el uso de las tecnologías, en esa autosatisfacción. El hecho de que podamos tener ahora esa posibilidad va a marcar una gran diferencia en la convivencia y en la solidaridad del ser humano. Ojalá que todo esto pueda mejorar el entorno del hombre en la sociedad, que las familias verdaderamente cumplan su función, para lo cual fueron creadas, y de aprovechar al máximo este tiempo que ahora estamos conviviendo con ellos para sin duda dejar de ser un hombre de ciudades y ser un hombre más, o hombres y mujeres de familia. Que dejemos a un lado esa muerte de la proximidad, que esa aceleración de la urbanización, que trastoca el concepto de la intimidad, quede fuera y que la distancia y el alejamiento que ahora tenemos nos ayude a mejorar ese entorno familiar, que es un mundo o es un pequeño mundo en donde se deben de desenvolver los integrantes de estos y donde tienen cabida en mayor medida los sentimientos más básicos de las personas. Muchísimas gracias. Ojalá que esto haya servido de mucho. Sé que el tema es muy vasto y bueno, en esta ocasión, por medio del poder del diálogo en las familias y de la posibilidad de esa autodeterminación, sin duda estaremos mejorando y llevándonos la mejor de las experiencias ahora a consecuencia de la pandemia. Muchísimas gracias.